Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría saber desde dónde me escuchan y a qué hora. No olvidéis suscribiros y disfrutad de los relatos. Primer relato: la mujer que no existe. Las luces fluorescentes de la estación Pantitlán parpadean con ese ritmo enfermizo, como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. El aire huele a aceite quemado y concreto húmedo. Es la hora en que nadie quiere estar aquí, cuando la ciudad duerme y solo quedan los olvidados, los barrenderos, los vigilantes, los que limpian las sobras del día. Yo no debería estar aquí, pero ellos me llamaron. Los informes comenzaron hace semanas. Siempre el mismo relato, siempre los mismos detalles. Una mujer sentada en el último banco del andén, vestida con ropas que parecen arrancadas de otra época. Un vestido largo, desteñido, zapatos con hebillas oxidadas y esa maleta roja, un rojo tan intenso que duele mirarlo bajo la luz artificial. Los trabajadores juran que la han visto, que murmura cosas sin sentido, que a veces ríe, que otras veces canta canciones infantiles con una voz que no debería ser tan dulce. No aquí, no en este lugar, pero cuando reviso las cámaras no hay nada. Las pantallas muestran el andén desierto, el banco vacío, la oscuridad devorando los bordes del marco. Nada de ropa anticuada, nada de maletas rojas, nada de ella. Yo la vi, insiste Ramírez, uno de los barrenderos más antiguos. Sus manos tiemblan cuando enciende un cigarrillo. Estaba justo ahí, donde termina la banca, cantando. ¿Me está diciendo que lo imaginé? No le respondo, porque sé lo que han visto, porque sé que no están mintiendo, pero las cámaras no mienten, o al menos eso creo, hasta que una noche, mientras reviso las grabaciones por enésima vez, algo cambia. El banco sigue vacío. No hay mujer ahí, no hay mujer, no hay maíz, no hay maleta. Pero en el audio, entre el zumbido de los fluorescentes y el lejano eco de los trenes, hay algo más, una voz cantando. Y entonces lo entiendo. Las cámaras no la captan, pero ella sí nos ve a nosotros. Decidí vigilar personalmente, no por los reportes, no por los trabajadores asustados, sino por esa voz en las grabaciones, porque la había escuchado, clara como el tañido de una campana en medio de la noche, y porque, aunque no lo admitiría en voz alta, algo en su tono me hizo recordar cosas que prefería olvidar. La estación Pantitlán, a las 3 de la madrugada, es un lugar que no pertenece al mundo. Las sombras se alargan como garras, los anuncios publicitarios parpadean con mensajes que nadie leerá, y el viento arrastra bolsas de plástico que reptan por el suelo como criaturas vivas. Me instalé en la sala de monitoreo, con las pantallas mostrando cada rincón del andén. Nada, solo el banco vacío, iluminado por la luz mortecina de los focos, hasta que el sonido comenzó. Primero fue un susurro tan bajo que pensé que era estática, luego una risa, no una risa humana, sino algo que la imitaba, como si hubieran enseñado a un eco a reír. Salí de la sala con la linterna en una mano y el celular en la otra. El aire era más frío de lo que debería ser, como si el invierno se hubiera colado por alguna grieta del metro, y entonces la vi sentada en el banco como en los relatos, vestido antiguo, cabello negro como tinta derramada sobre su rostro, y la maleta roja, demasiado roja. Señora, llamé, pero mi voz sonó ahogada, como si alguien hubiera apretado mi garganta. Ella no respondió, solo siguió cantando, una canción de cuna que reconocí de mi infancia, una que mi madre me cantaba cuando la fiebre me hacía delirar. Encendí la cámara de mi teléfono. En la pantalla, el banco estaba vacío, pero ante mis ojos, ella seguía ahí. Moví el celular, desesperado, como si el ángulo pudiera atraparla. Nada, solo yo podía verla, y entonces la maleta se movió. No fue el viento, no fue mi imaginación. La tela roja se onduló como si algo respirara dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda, y en ese instante ella dejó de cantar. El silencio fue peor.
No recuerdo cómo terminé de vuelta en la sala de monitoreo. No recuerdo apagar las luces ni cerrar la puerta con llave. Solo recuerdo las pantallas mostrando el andén desierto y mi propio reflejo en el cristal, pálido, con los ojos desorbitados. Esa fue la última vez que alguien me vio, porque cuando revisaron las grabaciones al día siguiente, no aparecí en ninguna de ellas. Solo se veía el banco y la maleta que ya no estaba donde debía estar. Amanece en Pantitlán, pero la luz no llega al último banco del andén. El equipo de limpieza encuentra mis cosas esparcidas sobre los azulejos fríos. El celular, las llaves, la radio de seguridad con su cable enredado como una serpiente muerta. Todo está exactamente donde lo dejé o donde algo decidió dejarlo. Las cámaras muestran fragmentos de esa noche. En una secuencia borrosa se me ve bajar las escaleras, la linterna dibujando círculos temblorosos en la oscuridad. Luego el video salta. No hay corte, no hay interferencia, solo un instante en el que estoy ahí y al siguiente ya no. Pero lo peor no es mi desaparición. Lo peor son las grabaciones posteriores. En ellas el andén aparece vacío. No hay rastro mío, ni siquiera en los momentos que sé que estuve frente a las cámaras, revisando los monitores, hablando por la radio, como si nunca hubiera existido, como ella. Sin embargo, si subes el volumen al máximo, se escucha mi voz. Señora, un susurro ahogado, seguido de un sonido que nadie quiere reconocer. El crujido de una maleta abriéndose. Los empleados juran que el banco ahora está manchado. No es sangre, es algo más oscuro, más espeso, como si el asfalto hubiera sudado su propia podredumbre. Y aunque la maleta ya no está, a veces, en el silencio de la madrugada, algo rojo brilla en la penumbra, como un ojo, como una sonrisa. Los reportes continúan, risas, cantos y un nuevo detalle, el olor a tierra mojada, a raíces recién arrancadas. Hoy, uno de los vigilantes encontró algo pegado bajo el banco, una fotografía amarillenta. En ella se ve una mujer con vestido antiguo y detrás de ella, apenas visible, una figura con mi rostro. Pero eso no es posible, porque yo sigo aquí, en la oscuridad, dentro de lo rojo. Segundo relato, el parpadeo. Las pantallas del cuarto de control brillan con esa luz azulada que se incrusta en los ojos después de horas de vigilia. Conozco cada píxel de estas imágenes, cada sombra que no debería estar ahí, pero siempre lo está. El metro de Ciudad de México tiene sus propios ritmos, sus propios suspiros en la oscuridad. Las noches son largas, pero nunca vacías. Hay murmullos en los túneles, pasos que no pertenecen a nadie, susurros que se pierden entre los rieles. Pero anoche fue diferente. Fue en el andén 2, justo cuando el reloj marcaba las 3:08 am. Una figura, alta, demasiado alta, como si sus hombros rozaran el techo. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, plantada frente a la cámara, como si supiera que la estaba mirando. Me incliné hacia el monitor, ajustando el zoom con dedos que ya no sentía míos. La imagen se acercó, pixelándose apenas, y entonces lo vi. No era una persona, no del todo. Su silueta era humana, pero su postura, como si los huesos estuvieran torcidos bajo la piel. Y luego, el parpadeo. La pantalla se llenó de estática por un segundo, menos que un latido, y cuando la imagen regresó, solo había negro. No señal, decía en letras rojas. Me reí, o intenté reírme. Los circuitos fallan, las cámaras envejecen, los cables se pudren con la humedad de los túneles. Pero entonces sentí el aire espesarse a mi alrededor, como si algo hubiera exhalado justo detrás de mi nuca. Me di la vuelta. El cuarto de control estaba vacío.
Pero en el monitor principal, la señal del andén 2 había regresado y la figura ahora estaba un paso más cerca. Pasé horas revisando las grabaciones, buscando una explicación lógica, un fallo en el sistema, un reflejo, cualquier cosa que pudiera borrar esa imagen de mi mente. Pero las cámaras no mostraban nada normal en el andén 2. Nada, excepto esos 30 segundos perdidos. Decidí ampliar la búsqueda. Si era un error técnico, aparecería en otras estaciones. Si no lo era, prefería no pensarlo. Fue en las grabaciones de Hidalgo donde lo encontré. 5 días atrás, 3:17 AM. Un grupo de trasnochados esperaba el último tren. Entre ellos, uno destacaba sin querer destacar. Su postura era demasiado recta, como si lo hubieran colgado de un hilo invisible. Y su rostro... Dios, su rostro. No había nada. Ni ojos, ni boca, ni arrugas. Solo una superficie lisa y pálida, como cera derretida y vuelta a solidificar. Los demás pasajeros no parecían notarlo. Uno incluso se recostó contra él, como si fuera un poste más del andén. Mis manos temblaban al avanzar el video. En el minuto 3:25 el tren llegó. Todos abordaron. Todos menos él. Cuando revisé Pino Suárez, ahí estaba otra vez. En un rincón, inmóvil. En la raza aparecía cerca de los torniquetes, como si hubiera pasado entre ellos sin necesidad de boleto. Lo peor fue darme cuenta de un detalle. En cada grabación estaba un poco más cerca de la cámara, como si estuviera aprendiendo a ser visto. Esa noche soñé con él. Soñé que estaba en mi cuarto de control, de pie detrás de mi silla. En el sueño intentaba girarme para verlo, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar fijamente la pantalla del monitor, donde se reflejaba su figura. Y mi propio rostro, que poco a poco se alisaba, se volvía liso, se convertía en nada. Desperté con un grito ahogado. En la pantalla frente a mí, el sistema de vigilancia mostraba todas las cámaras en perfecto funcionamiento. Todas menos una. La del andén 2 volvía a mostrar no señal. Y esta vez el mensaje parpadeaba al ritmo de mi corazón acelerado. El insomnio ahora huele a café rancio y sudor frío. He revisado archivos hasta donde el sistema lo permite, hasta donde los discos duros antiguos aún conservan sus secretos. 2012, 2004, 1998. Está en todas partes. La misma figura, la misma postura antinatural, el mismo vacío donde debería haber un rostro. En la grabación más antigua, un VHS transferido a digital en los 90 aparece cerca de los torniquetes de Valderas, mientras una multitud con ropas de otra época pasa a su lado sin mirarlo. Pero hay algo distinto. Está más lejos de la cámara, casi difuminado entre la gente. Con los años se acerca, paso a paso. Grabación tras grabación. Anoche lo vi en material del 73, cuando la estación Juárez aún olía a pintura fresca. Allí estaba, apenas visible en el extremo del cuadro, pero inconfundible, como si hubiera estado esperando desde siempre, como si el metro fuera suyo y nosotros solo invitados temporales. El sueño se repite cada vez que cierro los ojos. Esa presencia detrás de mí, el terror paralizante, el monitor que muestra mi reflejo perdiendo rasgos. Esta mañana
desperté con los labios entumecidos y por un momento horrible no pude sentirlos al pasar los dedos. El andén 2 está cerrado por mantenimiento. Las cámaras siguen sin funcionar, aunque los técnicos juran que no hay fallas. Hoy encontré huellas de pisadas alrededor del monitor principal, como de alguien que hubiera estado parado allí horas, pero el polvo no estaba alterado, solo impreso, como una fotografía. La última grabación que revisé fue la de anoche. Ahí estaba yo, en mi rutina nocturna, revisando pantallas, tomando notas, frotándome los ojos, pero en el minuto 3:08 AM, justo cuando debía aparecer en el andén 2, la imagen se distorsionó y cuando se aclaró, yo ya no tenía rostro, solo una superficie lisa y brillante que reflejaba la luz de los monitores. Ahora escribo esto en el cuaderno de incidencias, con la puerta del cuarto de control trancada. Las cámaras muestran todos los andenes vacíos a esta hora. Todos. Pero sé que está aquí, porque cuando miro el reflejo en la pantalla negra, a veces veo movimiento detrás de mí, y ya no estoy seguro de si lo que tengo en la cara sigue siendo un rostro. Tercer y último relato. Algo invisible se llevó a mi compañero. La estación huele a aceite y cemento fresco. El letrero de mantenimiento cuelga torcido sobre la entrada principal, balanceándose cada vez que un tren fantasma pasa por los túneles adyacentes. Yo debería estar acostumbrado al silencio de las madrugadas, a las sombras que respiran en los andenes vacíos. Pero hay algo distinto esta noche. Las pantallas del cuarto de control muestran todo en orden, o casi. Al principio fue un detalle mínimo, un cono de seguridad que juré haber dejado cerca del elevador. Ahora aparece junto a las escaleras mecánicas. Luego, una silla plegable, de esas que usan los trabajadores, plantada en medio de las vías, como si alguien hubiera decidido sentarse a contemplar la oscuridad del túnel. Lo peor fue el botiquín. Lo revisé personalmente al comenzar el turno, cerrado con llave, como siempre. Pero en la cámara 4 ahora aparece abierto, sus contenidos esparcidos sobre el piso como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. Alguien se coló, le dije a Jaime, aunque las cámaras no mostraban movimiento alguno. Él se rió, pero sus ojos escudriñaron los monitores con la misma tensión que ahora me recorre la espalda. Voy a echar un vistazo, dijo, ajustando la linterna. Desde mi puesto lo seguí a través de las pantallas. Su figura se movía con cautela entre las sombras, iluminando rincones que las cámaras no alcanzaban a captar. Todo parecía normal, demasiado normal, hasta que la cámara 7 mostró algo que no encajaba. En el andén desierto, justo donde Jaime debía estar pasando en ese momento, no había nadie. Pero unos metros más atrás, algo se movía, algo que no tenía forma definida, solo un parpadeo en la imagen, como estática viva. Y entonces, en la cámara 8, Jaime reapareció, pero ya no estaba solo. Algo alto y oscuro se alzaba detrás de él, tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi nuca a través de la pantalla. Jaime no lo notaba, y yo ya no podía advertirle, porque en ese instante todas las pantallas del cuarto de control se llenaron de nieve, y desde los parlantes un susurro que no era humano comenzó a repetir mi nombre. La estática en las pantallas duró exactamente 12 segundos.
12 segundos en los que mi pulso se convirtió en un tambor violento contra mis sienes. Cuando la imagen regresó, Jaime seguía caminando por el andén como si nada hubiera ocurrido. ¿Todo bien por allá?, le pregunté por la radio, tratando de disimular el temblor en mi voz. «Todo tranquilo», respondió él con ese tono despreocupado que siempre usaba. «No hay nadie aquí. Debe haber sido el viento moviendo las cosas». Pero en la pantalla, justo detrás de su espalda, vi la sombra otra vez. No era el viento, no era un reflejo, era algo alto, tan delgado que parecía romper las leyes de la anatomía, moviéndose en sacudidas irregulares. Se deslizaba detrás de Jaime, siguiendo cada uno de sus pasos, imitando su postura con una precisión grotesca. «Jaime, date la vuelta», grité por la radio, pero mi voz se ahogó en un chirrido agudo. La frecuencia se llenó de interferencia, de susurros que se enredaban entre sí, formando palabras que no deberían existir. En el monitor, Jaime se detuvo, como si finalmente hubiera sentido aquella presencia. La cámara titiló y en ese parpadeo, la sombra ya no estaba detrás de él. Estaba frente a él. Jaime retrocedió, tropezando contra una columna. Su boca se abrió en un grito que las cámaras no registraron. Y entonces, como si manos invisibles lo hubieran tomado por los hombros, su cuerpo fue lanzado violentamente contra el concreto. Las luces del andén parpadearon y en cada intermitencia la sombra se acercaba más. Jaime forcejeaba contra el aire, contra algo que no podía verse, pero que lo arrastraba hacia la oscuridad del túnel. Sus dedos dejaron marcas en el piso, arañando el cemento inútilmente. La última imagen que captó la cámara fue la de su linterna rodando por el andén, su haz de luz iluminando por un segundo la entrada del túnel. Allí, apenas visible, había algo parado. Algo con demasiados brazos, algo que me miraba directamente a través de la cámara, y luego la pantalla se volvió negra. En el cuarto de control, las luces comenzaron a parpadear al mismo ritmo que las del andén, y en el cristal de la pantalla apagada vi el reflejo de algo moviéndose detrás de mí. El equipo de emergencia llegó 40 minutos después de mi llamada. Para entonces, ya había revisado cada centímetro de las grabaciones una docena de veces. Las imágenes mostraban a Jaime bajando al andén, caminando unos pasos y luego nada. Una interrupción de exactamente 4 minutos y 33 segundos. Cuando la señal regresaba, el andén estaba vacío. No había rastro de la sombra. No había rastro de Jaime. Los policías revisaron cada túnel, cada recoveco de la estación, con sus linternas barriendo la oscuridad como cuchillos contra la noche. Encontraron su radio, su gorra, incluso el sudor frío que había dejado en las paredes al ser arrastrado. Pero de Jaime, nada. Las cámaras no mienten, insistí, mostrando las grabaciones al supervisor. Él miró las pantallas con ojos cansados. Luego me observó a mí con esa mezcla de lástima y desconfianza que reservan para los locos. «Aquí solo se ve a tu compañero caminando. El resto es interferencia», dijo, cerrando el archivo con un clic definitivo. «Seguro se fue por su cuenta. Ya aparecerá». Pero Jaime no apareció, y las cosas siguieron moviéndose. Cada noche, cuando la estación queda vacía, los objetos cobran vida propia. Veo los conos de seguridad rodando por los andenes, las puertas de mantenimiento abriéndose solas,
las sombras elongándose más de lo que deberían. A veces, en los reflejos de los cristales, creo distinguir una figura alta y delgada observándome desde los túneles, pero lo peor son las voces. Las escucho en los parlantes desconectados, susurrando en frecuencias que no existen. A veces imitan la voz de Jaime, llamándome desde lugares donde sé que no hay nadie. Otras veces son solo ruidos, sonidos que mi mente se niega a comprender. Anoche, mientras revisaba las cámaras, una de ellas captó algo en el túnel norte. Al acercar la imagen, sentí como el aire se helaba en mis pulmones. Era Jaime, o algo que llevaba su uniforme. Estaba de pie en la oscuridad, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Cuando las luces parpadearon, por un instante vi que donde debería estar su rostro había solo una superficie lisa y brillante, y luego desapareció, pero dejó algo atrás. En el piso del túnel, claramente visible en cámara térmica, había un conjunto de huellas, huellas que no llevaban a ninguna parte, huellas que terminaban abruptamente en medio del andén, como si algo lo hubiera levantado y se lo hubiera llevado. Ahora escribo esto en el cuaderno de turno, sabiendo que pronto vendrán por mí. Las cámaras muestran movimiento en los túneles, aunque la estación está oficialmente vacía. Los objetos en mi cuarto de control comienzan a cambiar de lugar cuando miro hacia otro lado, y cada noche, cuando reviso los monitores, la figura sin rostro aparece un poco más cerca. Hoy encontré mi propia gorra en medio del andén, empapada en un sudor frío que no recuerdo haber dejado allí. Pronto será mi turno, pronto dejaré de ser el vigilante para convertirme en parte de lo que acecha en los túneles. Y entonces, ¿quién vigilará a los vigilantes? Recuerda suscribirte y dejar tu me gusta para más vídeos como este. Nos vemos en la próxima.